El 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia del Perú. Ya sé que eso lo sabemos todos. Más allá de la controversia de si debemos o no debemos celebrar todo este proceso en esa fecha, lo cierto es que esa es la fecha que tenemos, la fecha oficial. En el programa de hoy vamos a contarles cómo se celebró la independencia en 1821, cuál fue el ritual, quiénes fueron sus principales protagonistas y testigos. También queremos resaltar un hecho muy importante, pero del que no se habla mucho, y es que al día siguiente de la proclamación, es decir, el 29 de julio de 1821, las principales instituciones de nuestro país juraron ante la bandera y la Biblia defender la independencia. Una de esas instituciones fue la Casa de la Moneda, que está aquí, detrás de mí, en Jirón Junín, en el centro de Lima, a pocos pasos del Congreso de la República. Desde aquí comenzamos el programa de hoy sobre las celebraciones del 28 de julio de 1821. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Al llegar al Perú, la estrategia desplegada por San Martín fue cercar la ciudad de Lima y hacer que las fuerzas españolas la abandonasen sin entrar en batalla. Esto ocurrió el 6 de julio de 1821, cuando el virrey José de la Serna partió rumbo a la sierra. El día 5 de julio le anuncia al marqués de Montemira, que es la máxima autoridad española, un aristócrata limeño muy anciano, a quien deja a cargo de la ciudad, y el día 6 parte rumbo a la sierra. El marqués de Montemira va a invitar a San Martín a que entre a la ciudad, porque hay un temor que sí es real. La plebe asalta algunas pulperías. Entre el día 7 y el día 12 de julio hay algunas pulperías de la ciudad de Lima que son asaltadas. Cuando el virrey dejó la capital, lo hizo junto a todo su aparato público. San Martín ingresó a Lima casi de incógnito, el 10 de julio de 1821 a las 7:30 de la noche. San Martín es invitado a entrar a la ciudad, entra de noche, la noche del 10, establece su cuartel en Carmen de la Legua. Sabemos que la ciudad está en una algarabía impresionante. San Martín autoriza que entre la harina por el puerto de Chorrillos. El bergantín San Martín se hunde al costado del Club Regatas, donde está el puerto de los pescadores de San Pedro de los Chorrillos, como se llama realmente. San Martín, como estilo humano, era muy semejante a nosotros. Los peruanos no nos damos cuenta cómo somos muy reservados, y San Martín lo era profundamente reservado. Él se adaptó muy bien al ambiente nuestro. Él no quiso presentarse como vencedor. Él, por ejemplo, entró a Lima el día final, ya en julio, y entró a Lima en incógnito con un ayudante, y fue a la casa del marqués de Montemira, y ahí lo descubrió la gente. Él no se presentó como vencedor ni como un hombre superior y que venía de otro mundo, ¿no? Se adaptó mucho a lo nuestro. El 15 de julio de 1821, el alcalde de la ciudad de Lima, el conde de San Isidro, convocó a un cabildo abierto para firmar el acta de la independencia. Ahora bien, ese
cabildo abierto no estaba abierto para todos los ciudadanos de Lima. No, la cosa no era tan democrática todavía. Fueron citados los titulados, algunas familias distinguidas, los nobles y las élites militares y religiosas. El pueblo no fue convocado a esta ceremonia. Hay que recordar que la sociedad hispana se regía por estamentos sociales, y los que ocupaban el primer lugar eran los títulos de Castilla, la nobleza peruana, que va a ser la primera en ratificar la decisión de la independencia y va a firmar la primera página del Acta de Independencia. Algunos piensan en la guerra contra España, y no fue contra España. Había españoles, por ejemplo, esta es una anécdota. El primer firmante del Acta de Independencia es un español. El alcalde de Lima era un español casado con limeña. Y el segundo firmante es otro español, el arzobispo de Lima, que se unieron a la independencia. El historiador canadiense Timothy Anna nos dice que muchas de las firmas fueron a presión, porque eran de realistas que en realidad se sintieron forzados a firmar el acta, y luego muchos de ellos salieron del Perú, abandonaron el Perú porque no les convencía el sistema del protectorado. Entonces, la primera página del Acta de la Independencia fue firmada por la élite. La gente se comenzó a remolinar en las afueras del local del Cabildo, entonces la municipalidad, y posteriormente el acta fue firmada por aproximadamente 3.000 personas. San Martín a todos los sectores prometió beneficios. Por ejemplo, a la nobleza respetó preservar su privilegio, sus títulos. Él va a convertir los títulos de Castilla en títulos del Perú, ¿no? Pero va a conservar el estamento noble. También prometió respetar los bienes de la iglesia, la religión. Prometió liberar a los esclavos, sobre todo de las haciendas. Y, bueno, suprimir el tributo indígena, la mita, etc. Por eso había proclamas también bilingües, ¿cierto? En fin, entonces la proclamación del 28 de julio, de algún modo, escenifica esas promesas. Muestra a un San Martín que va a conservar los lugares sociales de la sociedad limeña, digamos, sin grandes alteraciones. El 22 de julio, San Martín firmó un decreto en el que anunciaba que la proclamación de la independencia se haría el sábado 28 y además invitaba a la población a adornar e iluminar sus casas ese fin de semana, es decir, 27, 28 y 29. ¿Por qué se eligió un sábado para proclamar la independencia? ¿Para que la población tuviera todo el domingo para recuperarse de esa fiesta? No, no fue por eso, sino porque la tradición política virreinal aconsejaba ese tipo de celebraciones los sábados para que el domingo pudiera seguir usándose para las ceremonias religiosas. Se escoge la fecha porque es sábado, porque hay la necesidad de vincularlo con la Iglesia Católica, porque el día domingo 29 se haría el Te Deum. Y vemos que hay una continuidad de las fiestas, igual como se celebraba la jura de un rey, porque el rey de España no era coronado, sino era jurado, y en Perú también se lo juraba. San Martín consideró importante realizar esa proclamación el sábado 28 de julio, de acuerdo a las formas que se proclamaban antes a los antiguos soberanos. Dirigida al Cabildo, se hizo siguiendo el mismo guión, la misma forma de las antiguas proclamaciones reales o juras reales, y en la orden, San Martín dice: donde antes el pueblo juraba a los reyes o su esclavitud, bueno, ahora va a jurar su independencia. Entonces resignificaba un viejo ritual con un nuevo vocabulario político de la independencia, de la libertad, con el nuevo emblema que era la bandera en la forma de pendón de la libertad, en sustitución del pendón real. En las proclamaciones reales se arrojaban medallas y se daban indultos.
Para la independencia del Perú se arrojaron medallas y San Martín también decretó indultos. Esa continuidad en la forma del ritual coincide con el proyecto monárquico que tenía San Martín para el Perú, ¿sí? Él consideraba, junto con su ministro, el que va a ser su ministro fuerte, Bernardo Monteagudo, que dada las diferencias étnicas, la fractura geográfica y otros factores, y sobre todo observando la anarquía en la que habían caído muchas repúblicas nuevas, más al sur, en Río de la Plata, consideraba que la mejor forma de gobierno en ese momento para mantener un orden era una monarquía. Claro, una monarquía constitucional, ¿no? Con una democracia moderada, con un parlamento, al estilo sobre todo de la monarquía inglesa. La celebración comenzó la víspera del 28, es decir, el viernes 27. Hubo a las 7 de la noche repique de campanas y la Plaza Mayor se llenó de fuegos artificiales preparados por los gremios. En la Galería del Cabildo, que me imagino sería un espacio parecido a este, tocó una orquesta para deleite de todos los que acudieron a la plaza. La Plaza Mayor y las calles principales se adornaron con telas, con banderas, con flores y con arcos que tenían inscripciones alusivas a la independencia. En ese momento todavía no está decorada la Plaza Mayor porque están haciendo trabajos para embellecerla de cara al 28 de julio. Esta plaza, la Plaza Mayor, había cambiado de nombre varias veces. Con motivo de la Constitución de Cádiz en 1812, se le llamó Plaza de la Constitución. Pero, por supuesto, después, en la Independencia, pasó a llamarse Plaza de la Independencia. Va a haber una nueva oleada de cambio de nombres y también muchos renombres y a veces nombres de pueblos y villas y ciudades del virreinato que se iban adheriendo a la causa, ¿no?, independentista. No se mueva, regresamos con la proclamación de la independencia. El 28 de julio por la mañana, los miembros del Cabildo, es decir, de la municipalidad, salieron desde su local y acompañados de un grupo de vecinos notables de la ciudad, pasaron por Palacio de Gobierno para recoger al jefe político de entonces, el marqués de Montemira, y a San Martín. Todos se subieron en un tabladillo donde finalmente proclamaron la independencia del Perú delante, como podrán imaginar, de una buena cantidad de gente que se había congregado aquí para ver tremendo acto. Un personaje importante de ese día fue el conde de la Vega del Ren, quien portó el estandarte con la bandera recién creada. Lo interesante es que San Martín concede al patriota más denodado en la lucha contra la causa realista para que sea el portaestandarte de nuestra nueva bandera nacional. Era un civil, un aristócrata muy encumbrado que vivía en un palacio que miraba al río Rímac, hoy demolido en el siglo XX para hacer la Alameda Chabuca Granda. Este aristócrata fue por antonomasia el conspirador más importante que tuvo el Perú. Conspiró contra los realistas muchos años de su vida. El séptimo conde de la Vega del Ren era José de Acuña Menacho y Rivera, a quien San Martín hizo parte de su Consejo de Estado y fundador de la Orden del Sol. El conde de la Vega del Ren es un aristócrata que fue el que envió a su cuñado, el marqués de San Miguel, con los colores y la forma y diseño de la bandera peruana. Este conde, este aristócrata, es premiado por San Martín
y por eso que es el abanderado, y además, como la capital del virreinato proclamar la independencia, se cambió el mar que se ve en la bandera por el río Rima que sale de los cerros en el escudo nacional. Y es algo que se hizo para la ciudad de Lima. Obviamente, imagínense a los limeños de aquel momento celebrando. Hay grabados de la plebe celebrando, de Pancho de Fierro, que están publicados por la Municipalidad de Lima, pero ojo, un solo grabado tiene la bandera de ese momento. Ahí Libertador reemplaza a la figura del virrey. San Martín toma el pendón de las manos del alférez real, el pendón de la libertad ahora, que tenía el diseño de la primera bandera que había decretado en Pisco San Martín al desembarcar, ¿no es cierto? Exacto, de formas cruzadas, rojo y blanco, agita ese pendón de la libertad, donde antes el virrey agitaba el pendón real, y en lugar de decir por Castilla, viva el rey, etcétera, que era la fórmula anterior, dice la conocida fórmula de este momento, por la causa que Dios defiende. Es una fórmula que cristaliza ese momento, ¿no? Muy simbólico. Las palabras pronunciadas por San Martín para proclamar la independencia están cargadas de significado. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. Y él tenía en su poder justamente las declaratorias de los distintos cabildos de los pueblos que habían celebrado y habían manifestado su independencia, porque al paso del ejército de San Martín, los pueblos declaraban su independencia. Y por la justicia de su causa que Dios defiende. Esos juramentos eran variaciones de fórmulas acostumbradas en el antiguo régimen. Un juramento político implicaba siempre un juramento también ante Dios, ¿sí? Recordemos que el antiguo régimen es un régimen de cristiandad, donde la esfera política y religiosa están estrechamente vinculadas. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Yo creo que el 28 de julio quedó porque el acontecimiento de San Martín fue en Lima. Y aparte del discurso del centralismo limeño, que ya es más republicano que virreinal, lo importante de San Martín es que proclama la independencia en el centro del poder realista de América del Sur. La mañana del 28 de julio, San Martín repartió escarapelas rojas y blancas a la población que se congregó en la Plaza Mayor. Se acuñaron medallas conmemorativas que las autoridades arrojaron durante la proclamación. Las medallas tenían de un lado el sol flamígero, es decir, el sol que despide llamas, con la inscripción Lima Libre juró su independencia el 28 de julio. Visto en la Plaza Mayor mirando hacia el Cabildo, es decir, hacia la municipalidad, que no estaba en este edificio evidentemente, pero sí en ese lugar, se armó un tabladillo y se proclamó la independencia. 4 veces se repitió la misma fórmula, la misma ceremonia. Cuando se acabó la proclamación, aquí empezó una especie de desfile o procesión o cabalgata que entró por el Jirón de la Unión hasta el segundo lugar donde se proclamaría la independencia, que es hacia donde yo voy. Por supuesto, no sin antes ponerme mi mascarilla. Cuentan que los limeños habían puesto arcos de flores por los jirones a su paso y arrojaban papeles, monedas y muchas flores. Llegaron hasta aquí, a la Plaza de la Merced, frente a la iglesia de la Merced. Por cierto,
Dense una vuelta por aquí porque la fachada de la iglesia de la Merced es verdaderamente impresionante. Este lugar era importantísimo en el mundo virreinal. Por aquí pasaban muchísimas de las procesiones de ese tiempo. ¿Qué ocurrió aquí? El ritual se repitió. San Martín montó su tabladillo, se montó él sobre él y proclamó la independencia por segunda vez. Acabado el acto, levantó el kiosco y se fue a Barrios Altos. El tercer lugar al que llegó la comitiva fue la Plaza Santana, en el mero corazón de los Barrios Altos, al lado de la iglesia de Santana. ¿Y por qué tuvo que repetirse el ritual tantas veces? Porque en esa época no existía la televisión, ni los satélites, ni las microondas, menos aún el internet, menos aún las redes sociales. Así que de esa forma se iban asegurando de que la información llegara a todos los habitantes de la ciudad. La procesión de la independencia, porque así podríamos llamarla, terminó en un también importantísimo lugar de esa ciudad de Lima, que por cierto todavía estaba amurallada. Me refiero a lo que era la Plaza de la Inquisición, que hoy se llama Plaza Bolívar, frente al Congreso de la República. El cuarto acto y último en la Plaza de la Inquisición, justamente, donde ahí estaban presentes antes también la corporación de la Inquisición, ¿no? En los rituales anteriores. Eso va acompañado arrojaban medallas acuñadas para la ocasión, ya no con la efigie o el escudo de Castilla o la efigie del rey, sino con el nuevo escudo que había también sancionado San Martín. La frase "Lima juró su independencia" acompañaba esas medallas. También se repartían refrescos. La independencia fue una revolución y en ese contexto, estos rituales de celebración eran muy importantes. Es muy importante definir de qué bando estaba uno, ¿no? Recordemos que de algún modo la guerra de independencia era una guerra civil entre americanos, ¿sí? Realistas o independentistas. Entonces, en esa guerra civil es muy importante definir de qué bando está uno y probar la fidelidad a ese bando. Entonces, por eso eran muy importantes estas ceremonias y rituales acompañadas de documentos que atestiguaran la fidelidad, juramento de fidelidad a la causa. En el ritual del 28 de julio, luego siguieron varios días donde todos los vecinos tenían que probar y jurar adherir a la causa. Volveremos con el Te Deum y la jura de la independencia. Las fiestas continuaron por la tarde con una corrida de toros. Aunque San Martín no era muy afecto a la tauromaquia, fue hasta la Plaza de Hacho porque era una costumbre muy arraigada para los peruanos. Fue recibido con banda de música y hasta con poemas. La noche del 28 de julio hubo una gran cena con baile también en el Cabildo. ¿Para quiénes? Por supuesto que para las autoridades, los dignatarios y las élites de la ciudad. Según el historiador Juan Luis Orrego, el chef, el cocinero a cargo de esa cena, fue un italiano llamado Giuseppe Coppola, seguramente ancestro del gran director de cine Francis Ford Coppola. Este señor Coppola había trabajado al servicio del virrey Abascal, nada menos, y cuando dejó ese puesto, puso un restaurante en la ciudad al que asistía, por supuesto, toda la gentita de la época. Estuve viendo los documentos la cantidad de cerveza y vino que corrió en esos festines. Había orquesta también,
y seguramente músicos contratados también de origen italiano. Si a mí me hubieran dado a elegir dónde celebrar la proclamación de la independencia del Perú, ¿hubiese preferido estar en la elegante cena del Cabildo? Yo creo que no. Yo hubiese querido estar aquí, en el espacio público, en la calle, con toda la gente, donde también, por supuesto, hubo un fiestón. El 29 de julio por la mañana se realizó el Te Deum en la Catedral de Lima. Te Deum, que en latín significa "A ti Dios", es una antigua celebración religiosa acompañada de una misa. Un Te Deum, recordemos que es un acto, una función religiosa de origen medieval, muy presente durante toda la época colonial en Perú, en América Española. Es un himno cantado en donde se agradece a Dios la existencia de un Estado, digamos. Se hacía con motivo de algún triunfo en alguna batalla de la monarquía o algún acontecimiento que tocaba a la familia real, el nacimiento de un infante, la muerte de un rey. Bien, ese Te Deum acompaña también el 29 de julio el ritual de proclamación, ¿no es cierto?, del 28, lo completa. Y reproduce en ese sentido al Te Deum anterior, de las juras reales. Luego las corporaciones juraban fidelidad y los vecinos siguieron también jurando fidelidad a la causa independentista. Y había un registro muy meticuloso, diríamos hoy casi burocrático, ¿no?, de esos juramentos. El ritual del Te Deum se ajustó al código virreinal, pero con San Martín como jefe supremo en reemplazo del virrey. El conde de la Vega del Ren ingresó a la catedral portando la misma bandera que se había utilizado para proclamar nuestra independencia y la dejó en el altar. Como dice el historiador Pablo Ortenberg, ese gesto de alguna manera le daba carácter sagrado a la fundación del nuevo Estado y además demostraba que no existía oposición entre patria y religión. Conviene recordar en este momento que hoy somos un Estado laico. Hay algunas tradiciones que no se rompieron y aún no se han roto respecto al periodo virreinal, ¿no? Quizá la mayor continuidad es la celebración del Te Deum. Y esto es inamovible, ¿no? Porque gobiernos civiles, gobiernos militares, gobiernos democráticos, gobiernos autoritarios y dictaduras que ha habido en el Perú no han roto con esa tradición. Eso es un caso digno de estudio, porque en teoría la promesa de la vida republicana o el proyecto republicano implica, entre otras cosas, la separación entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Pero el Te Deum se mantiene allí y todos los presidentes, jefes de gobierno, dictadores han asistido el 28 de julio en la mañana al Te Deum. Eso es algo que está allí, ¿no? Hoy en día, la misa y el Te Deum ya no se celebran el 29 de julio, sino el mismo 28 por la mañana. Pero desde San Martín hasta la actualidad, el Te Deum se ha mantenido inamovible e inalterable. Yo he investigado el cincuentenario de la independencia y está el Te Deum. He leído el centenario de la independencia y ahí está el Te Deum. Al Te Deum asiste no solamente el jefe del gobierno o el jefe del Estado, sino su gabinete. Y siempre es el 28 de julio. Es más, si uno se da cuenta en el orden de los actos por el 28 de julio, el presidente del Perú, antes de ir al Congreso,
va al Te Deum. O sea, si lo ponemos en la escala de prioridades, ¿no? O en el orden de los actos conmemorativos, el Te Deum precede al discurso del presidente en el Congreso para dar su informe a la nación. El 29 de julio, como hemos dicho en la presentación del programa, ocurrió un hecho muy importante, pero que ha quedado un poco en el olvido, y fue la jura de la independencia. Las principales instituciones de nuestro país, en sus respectivos locales, juraron sostener y defender la independencia del Perú del gobierno español y de cualquier otra dominación extranjera. ¿Y cuáles eran esas corporaciones? El Cabildo Eclesiástico, el Colegio de Abogados, la Universidad de San Marcos, el Ramo de Correos, la Casa de Moneda y muchas otras. Existe un documento, por ejemplo, de la Casa de Moneda, donde se dice que participaron empleados de diversas jerarquías y que incluía a la gente de color. Es decir, aunque ha quedado un poco en el olvido, la jura de la independencia fue un acto inclusivo donde participó activamente la población, estampando su firma y comprometiéndose a defenderla. Nosotros hemos decidido que el acto fundacional de la República, aunque en realidad no lo fue la proclamación de San Martín de la Independencia, pero nos hemos olvidado que el 29 de julio hubo la jura, que es donde el pueblo se comprometía a defenderla de cualquier potencia extranjera. Y entonces, ¿por qué recordamos lo que hizo el líder y no lo que dijo las diferentes instituciones, corporaciones que juraron defender la independencia? O sea, hay una claudicación de la memoria, realmente, del radicalismo de ese momento. El 3 de agosto de 1821, San Martín se autodenominó protector del Perú y se inició el protectorado, es decir, el gobierno provisorio de San Martín en nuestro país. El protectorado fue el laboratorio, ¿no?, de nuestro nacimiento como república, porque San Martín, para bien o para mal, sentó algunas bases, ¿no? Por ejemplo, creó los 3 primeros ministerios, creó la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional, la Orden del Sol, estableció los símbolos como la bandera, el himno, el escudo. Entonces, a San Martín se le asocia más en la memoria de los peruanos con sentar las bases de la nación, ¿no?, con instituciones, con símbolos y con el primer gobierno relativamente independiente o autónomo que tuvo el Perú. La figura de San Martín también está asociada a la instalación del primer Congreso peruano. Confianza de San Martín, su mano derecha, su principal asesor, ideólogo y ministro incluso, fue el tucumano Bernardo de Monteagudo. Monteagudo tuvo un montón de proyectos, entre ellos levantar aquí, en la Plaza de la Inquisición, un monumento a José de San Martín. Eso no se pudo concretar y ahora esta plaza, nadie sabe para quién trabaja, es la Plaza Bolívar. A propósito, todavía no les he mostrado el monumento a Bolívar porque lo están poniendo bonito para 28 de julio. Pero si quieren verlo, ¿vamos? ¿Vamos? El ministro Monteagudo proyectaba erigir en la Plaza de la Inquisición, ¿sí?, o de las 3 virtudes, donde estaba la Inquisición, la universidad. Proyectaba primero sacar el mercado popular que había ahí, proyectaba elegir una columna trajana, al estilo de Trajano, con una estatua pedestre de San Martín, el protector, pedestre, es decir, no como guerrero, sino como tribuno, ¿no?,
Y en cada año legislativo que iba a funcionar en la Lima, luego del Congreso Constituyente, en cada año se iba a colocar un anillo de bronce que tuviera inscriptas los acontecimientos más importantes a nivel político parlamentario. Bueno, un gran proyecto que nunca se llevó a cabo, pero bueno, me parece interesante ver cómo esos proyectos en plena guerra, ¿no? Los primeros momentos de intentos de refundar un Estado independiente, también pretendían esos proyectos de monumentos fijar una lucha que estaba llevándose en ese momento, ¿no es cierto? Era como una forma simbólica de fijar una decisión política de crear un Estado cuando ese Estado no estaba muy lejos de ser consolidado, ¿no? Otro proyecto trunco que tuvo Monteagudo, pero donde sí llegó a colocarse la primera piedra, era un monumento a la independencia, una columna conmemorativa en el camino hacia el Callao, en medio de la actual Avenida Colonial. Es un óvalo, bueno, para nosotros hoy en día es pequeño, pero para esa época enorme de grande, y entonces colocan esas columnas, obviamente que vienen desde Roma, y de Roma las toma la Revolución Francesa, y en 1806 se había inaugurado la columna en París, la que se llama la de Vendôme, donde en la parte superior está de pie Napoleón, ¿no? Entonces nosotros tenemos que copiar esa independencia francesa de librarse de la monarquía, y el neoclasicismo toma entre uno de sus elementos las columnas. Volvemos con lo último del programa. En octubre de 1821, San Martín emitió un importante decreto, refrendado por su ministro Bernardo de Monteagudo. En él creaban una distinción honorífica muy acorde con el proyecto monárquico de ambos, la Orden del Sol. La Orden del Sol, inspirada en la Legión de Honor de Napoleón, con eso San Martín intentaba contentar a la nobleza limeña y al mismo tiempo a los oficiales chilenos y rioplatenses que componían el Ejército Libertador, ¿no es cierto? A los que se le había prometido recompensas por esa campaña. La Orden del Sol era hereditaria y premiaba también a los ciudadanos virtuosos por su compromiso con la causa desde diferentes puntos de vista, digamos, puede ser educadores o guerreros, en fin, ciudadanos virtuosos, ¿no? Y de esa manera combinaba, como decía, una dimensión aristocrática nobiliaria con otra dimensión, podríamos decir, republicana meritocrática. Tenía también su propio ceremonial y tenía justamente una función de iglesia con misa en la iglesia de Santo Domingo, cerca de la Plaza de Armas. Se celebraba ahí con una misa los aniversarios y sobre todo el día de su patrona, que era nada más ni nada menos que Santa Rosa de Lima. De igual modo, a principios del protectorado,